Muy buenos días, queridos estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de nuestro colegio Miguel Tupalotúa. Les doy la bienvenida a esta semana número 14 del área de comunicación. Les saluda vuestro profesor Dani Daniel Huiza. En esta semana trabajaremos un tema muy importante, cuyo título es Escribimos una ficha técnica con información sobre las prácticas culturales de la comunidad, cuyo propósito de esta sesión es recuperar información referida a la ficha técnica y escribe de forma reflexiva fichas técnicas con información de prácticas culturales de la comunidad, respetando su estructura y características. Bien, bien queridos estudiantes, en esta semana número 14, como dice la ficha, vamos a escribir una ficha técnica, ¿ya? El día de hoy vamos a conocer qué es una ficha técnica, cuáles son sus características, los tipos de ficha técnicas que existen. Y nosotros y ustedes van a elaborar, van a llenar una ficha técnica. No hay una ficha técnica. Pero, profesor, ¿sobre qué? Sobre las prácticas culturales de nuestra comunidad. ¿Qué cosas son las prácticas culturales? También vamos a hablar acerca de ello. ¿Qué son las prácticas culturales? ¿Tendrá algo que ver con la cultura? Pues vamos a ver en esta sesión. Así que te pido que busques un lugar tranquilo y tengas a la mano tu ficha para poder hacer el seguimiento continuo. Bien, comencemos sobre qué es la ficha técnica. La señorita ahí nos está saludándonos y nos muestra, nos hace un señalamiento y nos dice que la ficha técnica nos dice que es un documento en el que se detallan características o funciones de un determinado objeto, producto o proceso. Funciona como una herramienta para transmitir información relevante sobre un tema en específico. Contiene información resumida y de utilidad y que varía según la finalidad y tipo de ficha. Existen fichas técnicas de películas, de alimentos, países, medicamentos, personas, entre otros. Entonces, como podemos ver, queridos estudiantes, que la ficha técnica es un documento donde van a estar ahí las características o funciones más importantes, ya pueda ser de un objeto, de un proceso, de un producto o de una situación que nosotros podamos ver. ¿Ya? Entonces, nos dice también que existen variedad de tipos de fichas. Yo puedo hacer una ficha técnica de una película, de un alimento, de países, de medicamentos. Ya se estarán imaginando más o menos cómo es que va a ser esta ficha técnica. ¿Cuáles son las características de una ficha técnica? Por ejemplo, siempre en una ficha técnica va a haber el nombre del producto, sobre el cual nosotros vamos a llenar sus características. También puede haber la descripción del producto, cómo es el producto. También lugar de elaboración, dónde se elabora, cuál es su composición nutricional, si es que estamos hablando de un producto, en este caso, por ejemplo, la OCA o el año, ¿no? Nombre del producto, cómo es la descripción del producto, dónde se elabora o dónde se produce, cuál es su composición nutricional de este producto. Asimismo, también puede haber la presentación de empaques comerciales, sus características organolépticas, como dice acá, ¿no? ¿Cuál es su característica de este producto? Y así, queridos estudiantes, los colores, y en fin, esto va a variar según al producto a lo que nosotros hagamos nuestra ficha técnica. No es que todo esto siempre va a haber, va a variar según la ficha técnica que nosotros hagamos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de ficha técnica. Por ejemplo,
Las más usuales son, por ejemplo, las fichas técnicas de vehículos. Hay fichas técnicas de estudios, de maquinaria, de moda, ¿no? De cómputo. Por ejemplo, acá primero tenemos la ficha técnica de equipos de cómputo, ¿no? Acá nos da una ficha técnica de productos de cómputo. Disco duro, nos dice no fuente, procesador, RAM, tarjeta de video, tarjeta de sonido, disipadores, unidad de DVD, CD, monitor, incluso nos dice la marca, el modelo, la serie, ¿no? Esto, por ejemplo, si nosotros queremos comprar una computadora, queremos comprar, vamos a una tienda, la tienda nos va a dar la ficha técnica de computadoras que tiene. Por ejemplo, te va a decirte, tengo una computadora Core i5 y estas son sus características, esta es la ficha. Tengo también una Core i3 más barato, también te va a dar. O tengo otro tipo, por ejemplo, un Core i5 cuesta 3.000 soles, te dice. Un Core i5, 2.000 soles. Los dos son Core i5, pero sus características va a variar. Entonces, para poder saber cuáles son esas características, yo tengo que ver la ficha técnica de esa computadora, ¿no? En este caso sería de esa manera. También existen otras fichas de ficha técnica. Por ejemplo, tenemos una ficha técnica de moda acá, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles las características de un abrigo? Por ejemplo, acá podemos ver ahí una casaca podemos ver, ¿no? Las características, el tipo de tela, la composición, qué tipo de tallas, los colores que viene esta casaca, el modelo, todo las características que viene, que tiene esta casaca, lo vamos a ver en su ficha técnica. Por ejemplo, esta es una ficha técnica de un producto, en este caso, una casaca. También existen, por ejemplo, las fichas técnicas de un servicio. Producto también puede ser. En este caso, pues vamos a ver, ficha técnica, producto, servicio, dice. Nombre del servicio, SPA. Clientes, usuarios inscritos. No podemos ver clientes, ¿no? Los que realmente están inscritos dentro de este SPA. Ahí va, nos muestra, por ejemplo, el proceso, el cargo del responsable, el procedimiento, la descripción, qué cosa es lo que te va a hacerte en este SPA, qué es lo que va a consistir su servicio en este caso, ¿no? Y cuánto también es el costo de este servicio. Y por supuesto, por ejemplo, cuando decimos el cargo, ¿no? ¿Qué persona lo va a hacer? Un médico o cualquier otro tipo de persona, no creo. Va a ser una persona que conoce acerca del tema. Asimismo, también tenemos una ficha de un producto. Acá vemos, por ejemplo, es su mismo título dice acá, ficha técnica de un producto terminado. Por ejemplo, nombre del producto, aquí está. Nombre del producto, pan tajado. Descripción del producto. Aquí está todo, nos dice cuál es la descripción, cómo está las características del producto. Lugar de elaboración, ¿dónde está elaborado? Nos dice acá en la planta de procesamiento de panificación ubicada en el centro de agropecuario, la granja Sena. Espinal, kilómetro 5, no toda la dirección. Este es el lugar donde se elabora este pan. Composición nutricional, nos dice, ¿no? Está compuesto por 320% de kilocalorías, proteínas, grasa. Presentación y empaque comercial, dice por unidad en bolsa de papel. ¿Cómo es que empaquetan o tú puedes comprarlo en una bolsa de papel? Características organolépticas, nos dice, ¿no? El color, por ejemplo, nos dice, ¿cuáles son sus características? El color. La miga es blanco cremoso. La corteza debe ser dorado, ligeramente moreno, uniforme. No debe estar quemado. El material extraño, ni tampoco debe haber otro material extraño. El olor y sabor, nos dice, cómo tiene que ser el olor y sabor. Su textura, cómo tiene que ser la textura de este pan. Entonces, mira, estas son las características organolépticas. Bien, esta es una ficha técnica con respecto de un producto. Asimismo,
También existe una ficha técnica, por ejemplo, del vehículo, ¿no? Las partes del vehículo, de qué material está hecho, los colores, las versiones que vienen, si es básico, semi-full o full, ¿no? De un mismo auto, por ejemplo, tiene varios precios. Hay, por ejemplo, el básico cuesta más barato, el semi-full ya tiene más características. El full, ahí sí, tiene todas las características que uno quisiera. Entonces, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde te dice eso? En la ficha técnica del vehículo que tú quisieras comprar. Bien, eso es con respecto a lo que es una ficha técnica. Ya hemos visto de un servicio, de un producto. Pero, profesor, nosotros, ¿sobre qué vamos a hacer una ficha técnica? Ah, ya, nosotros vamos a hacer una ficha técnica sobre las prácticas culturales de la comunidad de Pataquewas. Y ustedes se preguntarán, por ejemplo, podemos ver acá la imagen de un señor, está vestido, podemos ver, está vestido con su traje, con su poncho, con su chullo, y a la mano está agarrando un pututo, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos llamar a esto, ¿podrá esto ser una práctica cultural? ¿Qué crees, querido estudiante? ¿Sí o no? Muy bien, por supuesto que sí. Esta es una práctica cultural. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué, profesor? Porque este señor, al vestirse de esa manera, ya se está identificándose a qué cultura pertenece. ¿Y a qué cultura pertenece? Cultura andina. Porque si fuese de la selva, su traje sería distinto, no sería como este. Vamos a ver, ¿qué cosa es cultura? Para poder hablar sobre las prácticas culturales, debo saber qué es cultura. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Los son patrones de conducta, son como nosotros actuamos, eso es cultura. También es cultura lo que las creencias, que nosotros creemos, ¿qué creemos? Por ejemplo, habíamos hablado en la clase anterior, la sesión anterior sobre las supersticiones. Ahí ha llorado el búho en la noche, alguien va a morir. Eso, por ejemplo, es cultura, porque son las creencias que nosotros tenemos, los valores que practicamos, la solidaridad, esos valores que se transmiten, que tiene un grupo de personas, a eso le llamamos cultura. Actitudes, dice que son compartidos por un grupo de personas. Cuando hablamos de cultura, hablamos de un grupo de personas. Por ejemplo, la comunidad de Pataquehuar, ¿es un grupo de personas? Por supuesto que sí. Esta comunidad de Pataquehuar tiene sus propias conductas, tiene sus propias creencias, sus valores, actitudes, su manera particular de vestirse. Por ejemplo, es muy diferente a los que son de Sachas. La vestimenta de este lado a los de Sachas del frente es muy distinto. A eso le llamamos cultura. Por ejemplo, nos dice, la cultura incluye desde un lenguaje de costumbres, desde el lenguaje, es parte de nuestra cultura. El quechua es nuestra cultura, es una práctica cultural. Nuestras costumbres son prácticas culturales. La moda también, por supuesto. Las supersticiones, como les mencionaba anteriormente, son prácticas culturales. Las creencias morales, las prácticas, las preferencias alimenticias. Por ejemplo, nuestra preferencia alimenticia de nosotros de Pataquehuar es pues consumir la papa, ¿no? Y tenemos unas ricas papas. Lo que aprendemos de la gente con la que vivimos y que se transmite de generación a generación. Todas estas creencias, valores, costumbres, lo que comemos, esto se va transmitiendo de generación a generación. Tus hijos van a hacer lo mismo. A eso le llamamos, eso es cultura. Y la práctica de eso cultura, lo que nosotros hacemos, a eso se llama prácticas culturales. Y eso es pues sobre eso vamos a hacer, vamos a llenar una ficha técnica. ¿Cuáles son las características de la cultura, querido estudiante? Por ejemplo, es transmisible. ¿Qué quiere decir transmisible? Que va a pasar de generación en generación. Nos dice que es aprendida, porque nuestros hijos, los niños, los pequeños, van a ver y van a comenzar a hacer lo mismo. Por ejemplo, una costumbre, una práctica cultural es, por ejemplo, de Pataquehuar, el Aini. Se juntan varias personas para poder trabajar una chacra. Entonces, el niño al ver eso, cuando va a crecer, también va a participar de eso. Por lo tanto, lo va
aprender. Y así se va a transmitir de hijo a hijo. También nos dice que la característica de cultura es dinámica. ¿Qué quiere decir? Toda cultura cambia. El cambio cultural es constante. Cada vez hay nuevas costumbres o tal vez se van perdiendo otras, ¿no? Entonces, la cultura es dinámica. Ahora, ojo nos dice, solo los seres humanos son capaces de crear cultura. ¿Qué quiere decir? ¿Los monos podrán crear cultura? No. Las gallinas tampoco. Solamente el ser humano es el que puede crear cultura. Vamos a ver, cuando hablamos, ahora vamos a ver los elementos de cultura. ¿Sobre qué puedo hacer yo la cultura, por ejemplo? Las creencias son cultura. Los valores, como había mencionado, son cultura. Las normas, ¿qué cosas son las normas? Son las reglas, pautas sobre lo que las personas deben hacer o no deben hacer. Por ejemplo, dentro de la comunidad tenemos normas. Si alguien no cumple estas normas, va a haber una sanción. Entonces, esas normas también es una práctica cultural. Nuestras costumbres, todas las carnaval, Semana Santa, son también prácticas culturales. Las tradiciones que tenemos, también. La ley, por ejemplo, cuando una persona cumple, no acata la norma, existe la ley donde dice cuáles son cuáles van a ser las sanciones de esta persona, ¿no? Y sobre la ley es sobre que nosotros nos regimos. También es, como habíamos mencionado, las normas, las sanciones. Esto va a ir de la mano con las tres cosas: ley, normas y sanciones. Si nosotros no cumplimos las normas, va a haber una sanción, un castigo. Pero no siempre es castigo, sino también recompensa por algo bueno que una persona haya hecho. Los símbolos también forman parte de nuestra cultura. Por ejemplo, un crucifijo, la bandera, no, un color en especial. Esos son nuestros símbolos de una cultura. Por ejemplo, los símbolos del Perú, que son parte de nuestra cultura, es pues la bandera roja y blanca, ¿no? Entonces, eso forma parte de nuestra cultura. El lenguaje, como habíamos mencionado, también es una práctica cultural, el quechua, sobre todo. Así también tenemos la tecnología, ¿no? ¿Qué instrumentos nosotros elaboramos o utilizamos para un fin? ¿No? Ahí está la tecnología, también es parte de nuestra cultura. En este caso, la tecnología, en nuestra comida sería la chaquitaglia, ¿no? Para poder nosotros ahí poder voltear la tierra, nuestra chaquitaglia. Esa sería nuestra tecnología en nuestra comida. Cuando hablamos de tecnología no siempre decimos es algo nuevecito que ha llegado o referido al internet, a la computadora. No, querido estudiante. Es cualquier instrumento que te ayuda a elaborar una tarea, una labor. Esa es una tecnología. En este caso, en la comunidad, la tecnología andina, nuestros antiguos incas también tenían tecnologías. ¿Cómo es que ellos llevaban piedras grandes a otros lugares? Utilizaban una tecnología. ¿Cómo volteaban la tierra? Ustedes, por ejemplo, en la comunidad tienen ahí la chaquitaglia. Esa es una tecnología. Entonces, profesor, ¿qué cosas entonces las prácticas culturales? ¿Qué es una práctica cultural? Es todas aquellas que nosotros, que están referidos y que hacemos en nuestra comunidad. Por ejemplo, dice, ¿cuáles son? Ahí tenemos algunas prácticas culturales del Cusco, por ejemplo. Ahí tenemos los 12 platos de Semana Santa, la veneración a la Pachamama, la fiesta del Inti Raymi, el Casaracuy de agosto, la peregrinación al santuario de Coyorite al Sinacar, al santuario Anticuy en Navidad. Todas estas son prácticas culturales, ¿ya? Entonces, querido estudiante, en nuestra comunidad practicamos la Semana Santa, sí practicamos. Practicamos el Inti Raymi, eso más bien no hacemos en nuestra comunidad, pero en el Cusco, sí, ¿no? Vamos a Santuario del Señor de Coyorite, tal vez. Practicamos carnaval, bailamos, sí. Entonces, haz una lista, querido estudiante, de las prácticas culturales que hacemos,
que practican en vuestra comunidad. Por ejemplo, a la alpaca, le hacen, ¿no es cierto? Tienen, a la alpaca también le hacen una costumbre, tienen ustedes. Esa es una práctica cultural. Sobre eso vas a llenar una ficha técnica. Pero no te preocupes, la ficha técnica yo ya te lo voy a dar. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Aquí está. Este es un modelo de una ficha técnica. Tú solamente vas a llenar con cada costumbre, con cada práctica cultural, ¿no? Hábito, lenguaje, lengua, todo tú lo vas a llenar. Por ejemplo, dice, es un ejemplo, todos en su ficha, por favor. Nombre de mi comunidad o localidad, ahí vas a poner ahí. Acá, por ejemplo, dice anexo de San José de Huarcaya. En este caso, tú vas a poner comunidad Pataquewar del distrito de Quijana. Abajito está oscurito, dice, escribe el nombre completo de la comunidad o localidad, ¿no? Si es centro poblado, es anexo, comunidad. En este caso, nosotros somos comunidad. Pertenecemos al distrito de Quijana. Ahora, ¿dónde está ubicado la ubicación de esta comunidad? Por ejemplo, dice, el ejemplo que te dice, San José de Huarcay es un anexo del distrito de Santiago de Lucanamarca, de la provincia de Huancasancos, en el departamento de Ayacucho. Está localizado a 3.489 metros sobre el nivel del mar, en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. Se encuentra a 195 kilómetros de distancia de la capital Huamanga y su vía de acceso se comunica a 5 horas de viaje. Profesor, ¿y yo qué cosa voy a llenar ahí? Ah, ya, facilito. La comunidad dice, Pataquewar es una comunidad del distrito de Quiquijana, de la provincia de Quispicanchi, del departamento del Cusco. Ya está. ¿Qué más? Está localizado, ¿cuántos metros sobre el nivel del mar estará localizado Pataquewar? Aproximadamente estamos sobre los 3.800, ¿no? Dice aproximadamente. Entonces tú vas a poner ahí localizado a 3.890 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué más? Se encuentra, ¿a cuántos kilómetros nos encontramos de Quijana? Aproximadamente nos encontramos a unos 25 kilómetros. Hay, por ejemplo, hay unas marcas en la carretera 12, 13, 14. Entonces, fíjense, hasta Pataquewar, ¿qué número es? Aproximadamente creo que es 22 kilómetros, ¿no? Y a pie, ¿cuántas horas sería? Más o menos de subida a 2 horas de viaje a pie. Y si es en bus o es en auto, sería 1 hora. Y ya está. Ahora, nombre, y te dice abajito, ¿no? Para que puedas entender. Se detalla, dice principales características geográficas de la comunidad, provincia, departamento al que pertenece. Ya hemos hecho. Ahora, nombre de la práctica cultural o nombre del personaje. Conservando las plantas tradicionales con propiedades medicinales. ¿Esa es una práctica cultural? Por supuesto. ¿En qué consiste esta práctica cultural? Justamente va a tratar sobre eso, sobre conservar las plantas tradicionales con propiedades medicinales. Vamos a ver, vamos a enterarnos, ¿ya? En este caso tú puedes llamar, ¿no? El AINI, puedes ahí poner ahí lo que le ponen arete a las alpacas, en sí, en fin, la práctica cultural que tú vas a llenar. Ahora nos dice una descripción. Nos dice acá, una descripción. En la comunidad, la mayoría de las familias tienen pequeños huertos donde cultivan plantas tradicionales con propiedades medicinales. Cada familia tiene variedades diferentes. Ya les pregunto, ¿esta práctica cultural en la comunidad también practica? Por supuesto, cada familia siempre tiene su huertito donde están las plantitas medicinales. Cuando por ejemplo, alguien tiene dolor de barriga, de estómago, ¿qué hacen? Rápido, ustedes van su machito de esa hierbita y ya están sanos. Entonces, ahí vas a ver, vas a escribir una breve descripción de qué trata esta costumbre, ¿no? De qué trata, en qué consiste. Asimismo, ahora nos dice una imagen o fotografía. Tú puedes dibujar. Ahora, si tienes una imagen en un libro, una revista, también puedes recortar y pegar. Luego, ¿qué nos pide? Un aspecto emblemático.
¿Qué nos dice acerca? Dice, vamos a ver. Ante una necesidad por enfermedad o dolencia que sufre algún poblador, ofrecen la planta que tienen para atender sus dolencias. Ante el llamado del presidente de la comunidad, no hay mezquindad, sino solidaridad entre ellos, porque le dan mucho valor a la vida humana. Perfecto, nosotros también en la comunidad practicamos eso. Quizás tú no tienes esa hierbita, ¿qué haces tú? Vas a tu vecino, vecino, tendrás esta hierbita. No, vecino, creo que tiene el vecino de tal allá. Van a buscar vecino, tendrás, mi hijo está mal. Sí tengo vecino, toma, llévate un pedacito, una ramita de esta hierbita, con esto lo vas a curar. ¿No? ¿Qué vamos a escribir acá? Dice, es lo más relevante de la ficha. ¿Qué nos dice? Es lo más importante. Se escribe las características, cómo se practica esta práctica, cómo se realiza. Como hemos dicho, sirve para curar una dolencia de cualquier persona, ¿no? Dice que guarda relación con buena... esto hace, ahora, esto de prestarse o darse una hierbita, ¿es bueno o no es malo? Por supuesto que es bueno. Estamos practicando un valor. ¿Cuál es ese valor? La solidaridad, ¿no? Si alguien está mal, siempre hay que apoyar y podemos ver esto en esta práctica cultural. También podemos nosotros justificar la importancia, valorar esta cultura. Esta cultura es bueno porque en esta práctica cultural podemos ver la solidaridad. Por ejemplo, el AINI es algo muy bueno. No solamente el AINI se utiliza para poder trabajar la chacra, sino también para la construcción de las casas. ¿No es cierto? Se apoyan unos a otros, a veces son familias también, otros también no son familias, son vecinos. Y cuando ellos van a construir su chacra, ellos también van a construir su casa, ellos también te van a apoyar. Entonces ahí vas a ver más o menos más exacto en qué consiste y vamos a valorar esta, qué de bueno tiene esta cultura, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver vamos a llenar en esta ficha técnica, querido estudiante. Entonces, vamos a hacer muy fácil, muy sencillo, querido estudiante, va a constituir todo el trabajo solamente de eso. Ya te estoy dándote, por ejemplo, esta ficha. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a hacer otra ficha? Ya no, ya. Solamente vas a hacer en un cuaderno, vas a agarrar, querido estudiante, vas a agarrar un cuaderno y en ese cuaderno, ¿tú qué cosa vas a hacer acá? Vas a llenar esto, vas a llenar, querido estudiante, vas a llenar todo esto, tú vas a llenar, ¿ya? ¿Qué cosa? ¿Y de qué profesor voy a llenar? De las prácticas culturales que tú vas a hacer en tu comunidad. Entonces, yo te digo ahora, querido estudiante, yo te digo, profesor, ¿cuál voy a tomar en cuenta? Esto, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el último aspecto nos dice información estadística. Según la información recogida, se sabe que el 85% de familias del total de la comunidad practican esta práctica. Yo te pregunto, ¿cuánto porcentaje de practica en la comunidad esto? ¿Al 100%, 80%? Ahí vamos a ver. La mayoría, entonces era un 80%. Así de simple, querido estudiante. Y bueno, tú vas a hacerlo solamente de los nombrecitos que están. La explicación que te dice en solo que está sombreadito, eso ya no vas a poner. Ya no vas a poner esta parte, sino que los que están ahí con su nombre, una descripción, una imagen, aspecto emblemático, información estadística. Arma siquiera unas 7 fichas técnicas y de 7 costumbres, pues de 7 prácticas culturales vas a llenar. Eso es todo, querido estudiante. Nada más. De esta manera, querido estudiante, llegamos a la parte final de esta sesión. Bien, eso es todo. Nos vemos a una siguiente clase.